El capítulo 1 de Octubre en Chile se titula La crisis de octubre, una cuestión de comprensión. En este capítulo lo que intento hacer es mostrar en sus elementos estructurales la crisis y, por decirlo de alguna manera, su naturaleza. La tesis del libro es que el conflicto ante el cual nos hallamos, o la crisis ante la cual nos hallamos, que es una crisis profunda, cuyas características además son bastante peculiares, es una crisis como las que no se dan habitualmente en la historia de Chile, tiene un carácter hermenéutico o comprensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tensión no bien resuelta entre un polo al que uno podría llamar más abstracto, de las instituciones y los discursos que las sustentan, por una parte, y por otra, un polo más concreto, que es el del pueblo en su territorio. La comprensión humana en general, y esto aplica para la comprensión de un juez, para la comprensión en el arte, para la comprensión en las distintas ramas de la vida humana, se desenvuelve entre estos dos polos, un polo más bien abstracto de las elaboraciones mentales, las conceptualizaciones, las teorías, por medio de las cuales el ser humano trata de articular la realidad concreta, y por otra parte un polo más concreto, que es el de la situación en la cual nos encontramos viviendo. En el caso político, esta tensión de los polos se expresa, como lo he dicho, digamos, como la tensión entre un polo más bien institucional, que tiene que ver también con los discursos que le dan sustento y justificación a las instituciones, en el lado abstracto o ideal, y en el lado real, el pueblo en su territorio. Una comprensión políticamente lograda tiene que tomar en cuenta ambos polos. El sentido de las instituciones, se trata al final de una vida, de lograr una vida ordenada, no completamente caótica. El sentido de las instituciones, el sentido de los discursos que intentan justificarlas. Y por otra parte, la situación concreta del pueblo desplegado en su territorio, sus pulsiones y anhelos, sus deseos más, sus necesidades más apremiantes. Em, no se puede prescindir ni de lo uno ni de lo otro. Entregarse al polo de lo concreto y simplemente quedarse uno extasiado ahí significa volverse incapaz, uno, de articular la existencia popular, de proponerle articulaciones institucionales adecuadas y, en último término, volverse cómplice de los manipuladores. Por otra parte, poner el acento enfáticamente en el polo ideal de los discursos abstractos de las instituciones sin atender a lo que está ocurriendo en el nivel de las pulsiones y anhelos populares, significa volverse uno racionalista, abstracto y, en último trámite, terminar subsumiendo la realidad concreta del pueblo en su territorio y hacerle violencia. Entonces, nosotros podemos ver que lo que ocurrió en el 18 de octubre es algo inusitado. Se ha comparado muchas veces esta crisis con lo que ocurría, por ejemplo, en los años de la Unidad Popular. Pero a mi juicio esta crisis es radicalmente distinta, tiene otro talante. Aquí no hay dos bandos enfrentados claramente, lo que hay mucho más es distintos sectores que de distintas maneras presentan diferentes reclamos. Hay una acumulación de reclamos que son difíciles de elucidar y diferenciar de distintos grupos, pero que alcanzan un nivel de generalidad tal que puede hablarse de que, en cierto modo, el pueblo es el que irrumpió. La cantidad de reclamos en su nivel de extensión y además en su nivel de intensidad, o sea, de fuerza en la manifestación, eh, permiten decir que es el pueblo el que aquí irrumpió. E irrumpió porque ese pueblo, esta es la tesis del libro, no se está sintiendo acogido adecuadamente en una institucionalidad que ha devenido
eminentemente abstracta y que ha estado apoyada, correlativamente, digamos, en discursos eminentemente abstractos. Le voy a dedicar un capítulo al análisis del discurso que está detrás de la institucionalidad actual. Pero lo que me interesa dejar fijo aquí es que el problema ante el que nos hallamos y el talante o la naturaleza de la crisis son hermenéuticos o comprensivos. Se trata aquí de un desajuste entre los términos de la comprensión política, un desajuste entonces cuya superación es también hermenéutica. Se trata de reparar en los polos de la comprensión y de buscar darle a las pulsiones y anhelos populares caminos de salida a través de instituciones y discursos en los que el pueblo pueda sentirse reconocido. Aquí es importante reparar en los polos del asunto. O sea, el tratamiento de la crisis y la consideración de las eventuales vías de superación nos va a exigir considerar estos polos. En el caso del pueblo, aquí hago una consideración preliminar, le voy a dedicar un capítulo a la consideración del pueblo, es importante reparar en lo siguiente. Esta es una noción que es difícil de considerar. Usualmente los periodistas, los politólogos, le hacen el quite a la noción del pueblo. Se habla mucho más de ciudadanía, electorado, qué sé yo, los y las ciudadanas, etc. Pero este es el punto. La irrupción de lo que irrumpió, digamos, de aquello que irrumpió en esta crisis, es tan extensa y tan intensa que no puede sino decirse que es el pueblo el que apareció. El pueblo es una noción que en la teoría política se caracteriza por ser una fuerza que en último trámite es irreprimible, pero que es difícilmente determinable. Precisamente porque es irreprimible, hasta cierto punto es indeterminable. Hay un juego ahí. El pueblo emerge como desde un fondo misterioso. No sabemos muy bien dónde está el pueblo. Pero el punto es que cuando irrumpe, lo altera todo. Cuando irrumpe, ya no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y bueno, cabe preguntarse lo siguiente, ¿no es acaso eso lo que está caracterizando a esta crisis, a saber que no sabemos muy bien a dónde vamos? Sabemos que estamos en una crisis, pero no sabemos qué nos deparará, cómo decantará esa crisis. Entonces, en ese sentido, creo que no es imprudente decir, no es desenfocado decir, que es el pueblo aquella entidad, digamos, difusa, difícil de auscultar, que ha irrumpido. Esto muestra que la comprensión política se halla en el fondo ante una tarea que está por sobre sus posibilidades. La comprensión política exige atender al pueblo, pero le exige también considerar al pueblo, es decir, como algo que es difícilmente auscultable, difícilmente determinable, y es a ese pueblo que irrumpe como un acontecimiento imprevisible, al que hay que darle cauce, al que hay que darle orientación, al que hay que darle dirección de salida en instituciones y en discurso. Y aquí, por otra parte, me parece que en el otro polo es menester atender a qué significa un discurso político. Un discurso político en términos muy generales es un esfuerzo por articular la situación popular y ofrecerle precisamente cauce de salida a través de instituciones. El punto es el siguiente. Los discursos según los cuales está operando eminentemente la discusión pública chilena son discursos muy abstractos. Esa es una tesis del libro. Es necesario revisar esos discursos, porque esos discursos operan en la forma de relatos autoconsistentes, dirigidos a criticar al discurso antagónico, pero sin remitirse suficientemente a la situación concreta. Estos discursos, a los cuales les voy a dedicar capítulos separados también, son eminentemente dos.
Por supuesto que hay distintas posiciones, pero los discursos que están marcando la discusión contemporánea chilena son eminentemente dos. Por un lado, el discurso que está en la base del dispositivo institucional contemporáneo. Lo podemos llamar discurso neoliberal. En términos muy generales, podría resumirse la tesis del neoliberalismo chileno como la siguiente: que el orden económico liberal o de una economía de mercado es la base de un orden político adecuado. O sea, la economía sería algo así como la infraestructura de una superestructura que sería el orden político. Si la economía está bien, el orden político estará bien. Lo demás es música, como dijo un expresidente, o lo demás os vendrá por añadidura. Esta tesis es altamente cuestionable. Es altamente cuestionable por la propia situación en la que nos encontramos. Nos encontramos en una crisis política severa, o sea, el orden político se ha visto comprometido, y entonces el despliegue económico del país se ve también comprometido. Nos hallamos también en una desaceleración fuerte de la economía, probablemente en una crisis también de carácter económico. Pero hay más, y en esto hay una cierta paradoja de la historia. Hay un estudio de Rolf Lueders, que Rolf Lueders fue un chileno que hizo su tesis doctoral con nada menos que Milton Friedman, el padre del neoliberalismo chileno. Y Lueders muestra en ese estudio que el periodo de mayor crecimiento constante que ha tenido Chile no es la época de la dictadura, no, es en el siglo XIX, entre más o menos 1830 y en algún momento, que Rolf Lueders dice, se encuentra en el paso del siglo XIX al siglo XX. Tenemos 6, 7 décadas de desarrollo económico continuo, en las que Chile creció más que el promedio de los países que después iban a ser desarrollados. En esa época no había países desarrollados, pero los que después iban a ser desarrollados, bueno, de ese grupo, Chile creció más que el promedio de ese grupo. Ese desarrollo económico dependió, se sustentó, al revés de lo que dice la tesis neoliberal, en un orden político reconocido, en un orden político legítimo. Uno puede discutir el orden que se fundó en esa época en Chile, pero el orden chileno republicano, digamos, tiene una característica, que es que fue un orden estable. El orden político estable, o un orden político estable, reconocido, es la base de un desarrollo de los demás aspectos de la vida humana, cultural, también económico, cultural, social, qué sé yo, también económico. Al otro lado, existe un discurso que puede ser entendido como el correlato del discurso de, llamémoslo así, neoliberal o de la derecha de Guerra Fría, que es el discurso de lo que he llamado la izquierda académico frente amplista. Si en un caso se enaltece al mercado, por sobre todo, es del mercado que todo depende, en el otro se condena radicalmente al mercado. El mercado como institución, si uno lee los textos, por ejemplo, de Fernando Atria, que es uno de los autores que más influencia ha tenido en esta izquierda a la que he llamado académico frente amplista, el mercado es condenado como institución en un sentido moral. El mercado, lo llama Atria, es el mundo de Caín, donde el individuo solo se preocupa por sí mismo y no se preocupa por el otro, o más bien no puede preocuparse por el otro, porque los estímulos están puestos para que solo se preocupe de sí mismo. ¿Cómo se lograría superar este problema? Bueno, Atria visualiza un modo de interacción entre los seres humanos al que llama la deliberación pública, y aquí se apoya en autores clásicos, digamos. Esto no es una idea nueva. La deliberación pública, que es un ámbito donde lo que vale son las opiniones generalmente admisibles. A partir de un ejercicio de público deliberativo, el ser humano podría irse emancipando de las condiciones que lo someten. Entre ellas, bueno, hay que preguntarse qué hacemos con el mercado, digamos. Entonces la propuesta de Atria es desplazar al mercado de áreas enteras de la vida social
En el ideal tendríamos que decir de todas, porque si el mercado es un ámbito de inmoralidad y estamos buscando una emancipación del ser humano, en donde amplíe sus posibilidades, entonces idealmente de todas, por medio de la restricción del mercado se ampliarían las posibilidades de la deliberación pública y por tanto las posibilidades de la emancipación. Este discurso nuevamente tiene un carácter muy general, digamos. Desconoce por de pronto las experiencias colaborativas que pueden producirse dentro de un contexto de economía libre. Hay muchas experiencias de cooperativas, de pequeñas empresas, de medianas empresas, en donde lo fundamental no es preocuparse solo del interés propio y dejar de lado el interés ajeno, sino, por ejemplo, inventar algo nuevo y echarlo a andar, articular modos de vida novedosos. Hay distintas maneras en las cuales uno puede decir que el mercado no es simplemente un ámbito moralmente condenable, sino que valioso. Vamos a analizar esto con más detalle en el capítulo respectivo. Además, se desconoce en este pensamiento que el mercado puede jugar un rol políticamente relevante. Habida cuenta que en la política se trata de poder, una economía libre, una economía de mercado, puede ser un resguardo importante de una esfera civil fuerte, en donde el poder social esté dividido entonces entre un Estado fuerte eventualmente y esta esfera civil fuerte. Por otra parte, este discurso es muy abstracto porque descansa sin crítica alguna en la deliberación pública como una praxis emancipatoria. En la deliberación pública priman las razones que tengan a la vista el interés general, priman las razones que puedan convencerlos a todos. Pero esta capacidad generalizadora del discurso público deliberativo tiene como correlato que es ese discurso fuertemente excluyente de lo singular, de lo extraño, de lo nuevo. Muchas veces se usan expresiones como esta, lo políticamente correcto, para indicar algo que está validado por el discurso público deliberativo, que está validado en el contexto de la deliberación pública, pero que sin embargo es muy estrecho. No se abre a lo singular, a lo peculiar, al carácter concreto de las situaciones, a su insondabilidad, y entonces la política se transforma en un discurso eminentemente abstracto. Entonces, lo que quiero plantear, y eso es lo que vamos a ver en los distintos capítulos, es que tenemos un pueblo que ha irrumpido, que se halla en conflicto con su institucionalidad, un pueblo en donde hay pulsiones y anhelos en los que es menester indagar, pero que en último término es también misterioso e insondable, y por otra parte, instituciones que se han vuelto hostiles a ese pueblo, en las que el pueblo no se siente reconocido. Todo tipo de instituciones, sobre todo las instituciones estatales, pero también el mercado al modo en que está configurado en Chile y las distintas instituciones culturales, religiosas, etc. Además, estas instituciones están asentadas en un discurso, a saber, el neoliberal, que es muy abstracto y que además es incorrecto. Y por otra parte, más aún, el eventual antídoto al discurso neoliberal, a saber, el discurso académico frente amplista, de la izquierda académico frente amplista, es un discurso también eminentemente abstracto. Entonces, están dadas las condiciones para que a partir de los discursos y la situación popular nos encontremos en una tensión que en principio no encuentra salida desde sí misma. Y por lo tanto hay que forzar en cierta forma los límites de la situación actual, indagar hacia sus dos direcciones y tratar de darle una salida hermenéutica, una vía general de salida hermenéutica a una crisis que es también hermenéutica. Descarga nuestra aplicación, revisa nuestras redes sociales y escríbenos a contacto@lagora.cl, tu medio digital.